A muchos podrán no gustarle, pero Steven Universe, pese a quien le pese, es una de las caricaturas más importantes de la última década, y también se puede decir que es destacable, a pesar de cómo muchos se quejaron de la irregular transmisión que tuvo. Con todos sus hiatus y demás problemas, cuando uno conoce el desorden y el caos que es la producción en animación de grandes estudios de Estados Unidos, uno aprecia que en el caso de Steven Universe, debió ser muy difícil lograr que los episodios salieran en orden y que su producción no demorara aún más. Es decir, que sí considero que la serie tiene su nivel de esfuerzo puesto. Esto es también porque Steven Universe es una de las pocas caricaturas de los últimos tiempos junto a Adventure Time que se preocupa por la continuidad y el desarrollo de las cosas. Seguro la serie es pseudo episódica, pero incluso los episodios de relajación en donde nada relacionado al trasfondo ocurre, tenían aspectos que podían ser de relevancia más adelante. Realmente no es rentable hacer este tipo de caricaturas, por lo que hay cierta ambición de por medio, y Steven Universe invierte un montón de su tiempo en un mundo vasto y medianamente más elaborado con el que pocas caricaturas se molestan. No siempre podemos tener un Avatar The Last Airbender, y eso es cuanto menos aplaudible. Los personajes pueden crecer en ti, no solo porque los actores de voz tienen un notable talento, sino porque absolutamente todos tienen su propio arco de redención, en donde deben crecer o afrontar algún fantasma del pasado. Sumado al tono generalmente optimista de la serie y el nivel de amor y compañerismo que los personajes están expresando constantemente, es fácil ver por qué es el tipo de serie que gustaría a tantos. Es una serie que en resumen te hace sentir bien y está intentando generarte un apego por sus personajes. Esto es igualmente algo muy admirable y de muy buena intención por parte de los creadores. Refleja que hacer una caricatura entretenida no es lo único que desean, sino también hacer sentir mejor a gente que podría estar pasando un mal momento. El hecho de que los personajes tuvieran que superar algún tipo de problema emocional era incluso más importante que algún peligro físico. Esto es, en resumen, lo que hacía destacable a Steven Universe, al menos en sus primeras temporadas, antes de que ciertos problemas empezaran a ser más y más prominentes. Que sí, la serie siempre tuvo problemas, pero no es justo ver su inicio y decir precisamente que es una atrocidad. Era más cercano a un slice of life con un misterio de fondo y alguna batalla para salvar el mundo al final. No ambicionaba demasiado, por lo que cualquier otro problema que podría tener no sería magnificado sino hasta cuando la serie comenzaría a tener ambiciones más claras. Mientras escribía este video, tenía planeado reseñar la serie arco por arco, pero como la serie es más que nada pseudoepisódica en su mayoría, no hay una división tan clara de dichos arcos, y ya que casi todos los arcos comparten los mismos problemas. Para no sonar repetitivo, prefiero hacer un listado de los 10 problemas que tuvo la serie en su tiempo de vida. Voy a empezar con el primer problema: mala producción. Ya he mencionado que la producción en Estados Unidos es lenta, lleva tiempo, es difícil tener los episodios a tiempo, es un caos y en general tiene sus problemas, lo cual puede reflejarse en el show, que, fuera de lidiar con este problema, también lidia con el hecho de que los creativos toman decisiones algo absurdas. El más notorio es no tener model sheets, para tener un estándar en las proporciones de los personajes. Además que algunos artistas no adaptan su estilo a lo que otros artistas han hecho, generando que los personajes estén cambiando constantemente de proporciones. Algo que si bien es un problema por el que han pasado otras animaciones, porque es algo muy difícil de nivelar en general, el caso de Steven Universe es probablemente uno de los casos más dramáticos que he visto. Quizás la animación en sí no es mala y no es algo que arruine la experiencia, pero esta inconsistencia en diseño sí que es un distractor y realmente muestra que no hay una verdadera comunicación entre diferentes dibujantes y animadores. Bueno, pero al menos podemos rescatar la música, ¿no? La respuesta es sí y no. Reconozco que hay cierto talento involucrado, especialmente por parte de la persona que hace la mezcla y el instrumental. Las letras y la composición es generalmente no mi copa de té. Tenemos letras que son demasiado literales o demasiado abstractas. Son canciones pegajosas, por supuesto, pero una vez que notas el truco, no puedes dejar de verlo en cada canción del show. Sí, bueno, realmente no creo que se necesite mucha cabeza para hacer esto. Es simplón y se repite bastante en la serie. En pocas palabras, digo que la mezcla está ok, las voces están muy bien, y la letra, bueno, suele ser una mierda simplona que te explica las cosas de forma literal, tanto lo que ha pasado como lo que sienten los personajes. Color y voces es lo mejor de la producción, música y animación inconsistente suele ser lo peor de la producción. El problema número 2 es el anticlimatismo.
esta serie no tiene cierre satisfactorio para la mayoría de sus conflictos. Algunas cosas como el Cluster o las diamantes son hypeados por bastantes episodios, solo para que todo termine en un instante sin ninguna resolución. Tú tienes tramas desaprovechadas, como Lars volviéndose un pro en el espacio y teniendo nuevas habilidades, y aún así su cambio ocurre fuera de pantalla, como muchos personajes como Lapis o Peridot cambian fuera de pantalla. En lugar de tener episodios o Steven Bombs enteras dedicadas a dichas historias, es raro cómo lo hacen para algunas cosas, pero para otras no. En su lugar, tenemos episodios sobre entregar pizza o alguna tontería aburrida por el estilo, mientras se nos cuenta la vasta mayoría de episodios desde la perspectiva de Steven, totalmente desperdiciando la visión de diferentes y muy coloridos personajes, que pueden ser incluso más interesantes que el propio Steven. O como nunca terminamos conociendo verdaderamente a Rose, quien termina como una persona abstracta y ambigua. A pesar de que su revelación de ser Pink Diamond fue anticipada, ella matando a Pink Diamond era una mejor idea porque te forzaba a explorar la mentalidad de Rose para que se enfrentara a sus fantasmas del pasado. Ella no es perfecta y podríamos excusarla dependiendo de cómo tocáramos esta trama, y esto podría tener alguna repercusión en Steven y su futura mentalidad. Pero no, nada de esto se aprovechó realmente, por lo que de nuevo tenemos resoluciones anticlimáticas a grandes incógnitas. O entonces tenemos cosas como la fusión, que puede crear múltiples variedades de formas, o a las diamantes, que tienen tantos poderes y habilidades diferentes, lo cual termina significando nada porque todo se resuelve con palabras en lugar de peleas. ¿Cuál es el punto de tener tantas cosas que tienen que ver con la pelea si apenas hay peleas? ¿Por qué hacer seres tan poderosos o darles tantas habilidades? Seguro que prefiero una historia que se basa más en ser inteligente y el uso del diálogo más que tu típico shonen de peleas descerebrado con power-ups como foco principal. Pero Steven Universe te da una probada de todas estas ideas, como si quisiese atraer a los shonen tards o a los fans del anime en general. Todo esto vuelve a la serie increíblemente anticlimática. Simple y sencillamente te promete cosas que nunca van a pasar, te hypea nuevos aspectos o te anticipa otros, solo para que su importancia se reduzca a un solo episodio o un par de escenas antes de que venga una resolución floja. Y hablando de resoluciones flojas, el problema número 3 es la conveniencia argumental, porque a pesar de que mencioné de que apenas hay batallas en el show que te anticipa enfrentamientos como por 50 episodios, cuando estas llegan a ocurrir, hay un 90% de probabilidad de que esta tendrá los mismos problemas que tiene cualquier anime con mala escritura. Power-ups, salvadas de último momento, poderes ocultos, curación, niveles inconsistentes, etcétera, etcétera. Lo que significa que ni siquiera llega a ser tan emocionante cuando por fin ocurre. Dirás que nadie ve a Steven por las peleas, pero entonces ¿por qué preparan una como clímax y resolución en cada final? Puede que al principio de la serie no haya sido un problema tan grande, pero conforme los enemigos se volvían más y más peligrosos, estaba volteando los ojos cada vez que Steven sacaba un escudo nuevo o ahora podía revivir a los muertos. Eso sí que estaba destruyendo el drama de cada enfrentamiento. Y ya que hablamos de drama, el problema número 4 es el melodrama. Con resoluciones flojas y conveniencia argumental, da fruto al hecho de que uno de los aspectos que la serie te vende termina siendo una gran cagada, ya que ningún peligro físico puede ser lo suficientemente intimidante, o puede crear drama con una figura mesiánica Gary Stu como Steven. La serie entonces decide crear drama con los problemas de los personajes. Problemas que si bien pueden ser problemas interesantes en papel, varios de ellos se generan o se resumen a algún malentendido estúpido o reacción desproporcionada por parte de los personajes, como cuando tanto Greg como Connie llaman por teléfono a Steven para pedirle explicaciones, pero Steven solo le explica a Greg e ignora a Connie por ninguna razón, casi destruyendo su amistad. O las veces en que Amethyst se ofende por algún comentario que no era para tanto. O cuando Garnet pudo simplemente explicarle a Steven para qué sirve el espejo en lugar de actuar misteriosa y asediar a Steven. Y entonces tenemos a Greg también haciendo un drama cada que Steven está en peligro, viniendo del sujeto que deja a su hijo al cuidado de un montón de lesbianas espaciales emocionalmente inestables que están en constantes peligrosas aventuras. La serie está llena de estos momentos ridículos y en retrospectiva, darle a Garnet la habilidad de ver el futuro solo la hace ver más estúpida y hace aún más falso el drama, ya que no hay muchos indicativos de cuáles son las limitaciones de este poder. Lo usa rara vez cuando dicha habilidad pudo haber evitado el conflicto de varios episodios, como cuando Greg es secuestrado por Blue Diamond, o como cuando Steven estaba atravesando una crisis en Steven Universe Future, pero les decía que todo estaba bien. Pareciera que la única forma de tener drama y tensión es con los personajes siendo exageradamente emocionales, no haciendo lo obvio o tomando decisiones estúpidas. Y ya que hablamos de tensión, el problema número 5 es la falta de tensión.
Si los personajes actúan exagerado y melodramático porque el vecino les miró feo, la Tierra podría estar en peligro de explotar y los personajes actúan todo calmado y relajado. Gracioso como la serie recalca que todo esto ha sido muy traumático para Steven y le ha dejado secuelas mentales, cuando rara vez se tomaba cualquier conflicto en serio. Cuando en la película pueden solucionar todo llamando a las diamantes, Steven se decanta por el plan más improbable de que funcione porque está muy seguro y relajado de que funcionará. Uno puede sentir la tensión en el aire. Además, tal y como en muchos shonen de peleas mal escritos, los personajes poderosos son los que más importan. Irónico de una serie que soluciona sus problemas hablando. Cuando el siguiente villano es más poderoso que el anterior y más psicótico que el anterior, uno esperaría que la serie usaría otro recurso fuera de solucionar las cosas con más que hablar. Pero lo cierto es que el jutsu evangelizador es una rutina durante toda la serie. Peridot, Lapis, Jasper, Bismuth, Spinel, las diamantes, todos dejan de ser antagonistas porque Steven les habló. No estoy en contra del pacifismo como posibilidad de mensaje en una historia, pero en serio, a tus historias pacifistas hay que meterles más cabeza que hacer un peligro intergaláctico que se soluciona flojamente sin sacrificar nada ni arriesgar nada. Ninguna persona, pacifista o no, debería tener la noción de que no debe sacrificar algo para lograr otra cosa. Como bien mencionaba, los personajes que no son poderosos siguen apareciendo, pero realmente no importan en los grandes enfrentamientos. Es Steven quien se empieza a robar más y más los enfrentamientos, porque no solo es él el evangelizador, sino quien posee los poderes más rotos y la mayor conveniencia argumental. Es un Gary Stu en pocas palabras, y hacerle defectos superficiales como arranques emocionales es solo otro truco que los Gary Stu siempre han usado, ya que su capacidad, potencial y habilidades para solucionar el conflicto siguen siendo perfectos. No solo la muerte significa una mierda para las gemas, ya que sencillamente puedes reconstruirlas para revivirlas y ningún antagonista piensa en desintegrar sus gemas cuando las hacen pedazos, pero Steven también puede traerte a la vida de todos modos, gemas y humanos por igual. La tensión se evapora al 100% con esto, y es incluso peor que en Dragon Ball, ya que por lo menos allí habían limitaciones al principio y siempre estaba la posibilidad de destruir las esferas del dragón, pero nada de esto aplica para Steven. Es un Gary Stu que puede resolverlo todo, y él teniendo una crisis por esto en el último arco no prueba que no puede resolverlo todo, solo es un intento por hacerlo ver trágico cuando realmente no está pasando por nada pesado en su vida. Pero ya que hablamos de los personajes, el problema número 6 es el falso desarrollo de personaje. A pesar de que el show le gusta pretender que tiene desarrollo de personaje, que los personajes están cambiando lentamente y bla bla bla, contradictoriamente, el universo siempre le da el terreno moral a los personajes y refuerza el mensaje de que eres perfecto como eres, lo cual es un doble estándar por parte del show. Los personajes deciden cambiar su mentalidad sobre algo en un episodio, solo para que ese algo no tenga efecto en episodios posteriores o incluso recaigan en lo mismo por ninguna razón. ¿Recuerdan cuando Amethyst decide cambiar para ya no reaccionar de forma explosiva? ¿Y cómo lo hace de nuevo cuando Steven cambia el trabajo de alguien, lo cual no era gran mierda? ¿Recuerdan cuando Garnet recuerda sus memorias en la película, lo cual es un flojo plot device por sí solo, después de escuchar la palabra verdad, como si la verdad hubiera sido un tema recurrente en su personaje y no algo que fue forzado de último momento para fungir un falso desarrollo de personaje en la película? Esa pregunta fue muy larga. Todo esto es una demostración de que incluso cuando el susodicho desarrollo de personaje ocurre, nadie cambia de personalidad realmente o no hay ningún punto en dicho cambio porque no repercutirá de alguna manera a futuro. La etapa emo-agresiva de Steven del último arco no funciona porque no ocurre por algo específico que está ocurriendo en su vida. De pronto todos están bien y Steven descubre que todo este tiempo estuvo obsesionado con ayudar a los demás, y si no lo hace se pondrá agresivo y destructivo. Aparte de ser en general un flojo recurso, ¿cuál es el punto de tener un time skip? ¿No mostrarnos cómo cambió Steven? ¿Que Steven tenga un cuello ahora? Su crisis ocurre de forma arbitraria. Pudo haber pasado en cualquier otro punto de su vida. Ocurre porque ya no hay otro conflicto en la serie y este es un tema central de Steven aparentemente, cuando nunca se tomaba en serio los peligros y pasaba largos periodos de relajación sin ayudar a nadie. No es como que ahora deba encargarse del Imperio de las Diamantes o algo así. A diferencia de Shinji de Evangelion, una serie que le gusta a Rebecca Sugar, en donde la crisis de Shinji estaba justificada por lo opuesto, porque estaba atravesando algo muy duro y recibía la indiferencia de su padre. No digo que el conflicto de Steven no es real, digo que es arbitrario, sacado de proporción y se soluciona con un abrazo pedorro. Aunque de nuevo, es así como la depresión funciona en los progresistas, por sus cambios random de ánimo que ocurren por abuso de sustancias y vicios. Son pubertos eternos que están súper felices un día, solo para gritarte al día siguiente porque de pronto se dieron cuenta que no les gustaba la percepción que tenías de ellos. Verdaderamente un show de progresistas para progresistas.
Y con progresismo y moral de esclavo nos acompaña el siguiente problema. El problema número 7 es pésimo tema central y en este caso nos referimos a la redención. Si hay algo que la serie ignora para promover su irrealista agenda, es el cómo funciona la redención. La redención es probablemente el tema más importante en la serie y también el que más jode. Ya saben, la noción de que todos tenemos una segunda oportunidad. Le pasa a las gemas de cristal, le pasa a las otras gemas, a los humanos e incluso a las diamantes. La cosa es que una persona se redime porque puede deshacer o compensar cualquier cosa mala que haya causado y porque el arrepentimiento es genuino. Si no, entonces no hay razón para redimir a un personaje y que éste se ponga a cantar con nosotros en la intro. Incluso si no me gusta Naruto, incluso Naruto hizo mejor esto, porque Pain puede deshacer lo que hizo y comete suicidio. Sí, tengo mis propios problemas con ese arco, pero aquí las diamantes nunca son castigadas. Están incluso más felices que el cast principal y ni siquiera entienden conceptos humanos básicos. Hablamos de gente que mató y martirizó más que Mao Zedong. Que la mayoría de cosas malas se las haya hecho a las gemas o que los otros aliens sean como animales no excusa en lo absoluto que sus ideales son la antítesis de todo lo que los héroes de la serie predican. La serie te pinta a estos personajes como una combinación de los peores dictadores de la historia a nivel cósmico y decide redimirlos una vez más con el mismo recurso. No es como que los villanos hayan aprendido algo, es solo que ahora están obsesionados con Steven y por ello ahora hacen lo que Steven quiere. De eso no se trata la redención. Redención no es cambiar de parecer o dejar de ser malo, es responsabilizarse, pagar y enmendar el daño hecho antes. Las diamantes renunciando a sus colonias no arregla millones de vidas destruidas y las cosas buenas que mandan a hacer y que son mínimas comparados con los millones de genocidios, ni siquiera son algo que ellas personalmente van a hacer, sino algo que mandan a hacer. Y luego está la otra interpretación negativa de la serie, el hecho de que las gemas son técnicamente abominaciones que necesitan consumir los recursos de todo un planeta para sobrevivir y seguir reproduciéndose. En cierto sentido, se puede argumentar que, aunque cruel, las diamantes estaban haciendo lo necesario para la supervivencia de las gemas. Ahora que han renunciado a sus colonias y a su sistema de tomar planetas, el resultado lógico es que estas razas desaparezcan en unas cuantas generaciones. Seguro no se sabe qué tan inmortales son las gemas, podrían vivir para siempre si quisieran, y sin embargo, y aún teniendo esto en cuenta, hay miles de incidentes que podrían ir destruyendo sus gemas como ya se ha visto. Ponte a pensar lo gracioso que es que Rose trabajara contra los intereses de su raza, y que tanto ella como Steven serán los responsables de su extinción. Parece que el etnosuicidio es realmente la verdadera forma de redención aquí. Si eso les suena perturbador, hablemos entonces del siguiente problema. El problema número 8 son las pésimas lecciones morales. Justo como con Naruto, el mensaje de la serie funciona porque la serie puede ser irrealista. Y no es por decir que series con elementos de fantasía no pueden nunca ser reales en el mensaje que están dando. Me refiero a que cada conflicto y mensaje es dado a través de conveniencia mágica. La única razón de por qué Steven puede cambiar la mente de un ser milenario como White Diamond es siendo súper ultra poderoso de la nada y adquiriendo nuevos superpoderes. Pero ¿qué pasaría si Steven no tuviera los poderes de su madre? ¿Podría la serie igualmente ser capaz de resolver el conflicto y entregar su mensaje? ¿O es que dicho mensaje solo puede aplicarse fuera de la realidad? Porque si una White Diamond existiese en nuestra realidad, ¿no tendríamos la misma suerte? Si no hubiese conveniencia mágica, la serie no podría entregar su mensaje porque sencillamente dicho mensaje no se puede aplicar a la vida real. Y el hecho de que la serie no pueda entregar su mensaje sin esto es una prueba de ello. Para ser un show feminista, tampoco prueba exactamente ningún punto del feminismo y básicamente hace lo contrario. Aquí estamos con una especie entera de humanoides con forma y personalidad de féminas, que hubiera estado condenada de no ser por la presencia masculina de Steven. El show retrata a las chicas como valientes, fuertes, poderosas, graciosas, pero también súper inestables, súper sensibles y volátiles, al punto de ser un peligro para sí mismas y sus alrededores. Es solo gracias a que Steven es el centro de su universo, ahora ya sabemos por qué tiene el nombre ese show, que pueden mantener su compostura. Incluso las superpoderosas, super inmortales, técnicamente diosas diamantes. ¿Sabes por qué las gemas y diamantes estuvieron en guerras, genocidios y demás por milenios? Obviamente, porque carecían de presencia masculina. Por supuesto, milenios de incompetencia, tragedia y mandato femenino fue arreglado gracias a la presencia masculina, literalmente porque un hombre sonrojó a White Diamond.
¿O qué hay de la película de Steven Universe diciéndote que Spinel estaba jodida de la cabeza porque fue abandonada por la persona con la que estaba obsesionada, mientras que resuelven su problema haciendo que Spinel se obsesione ahora con las diamantes, quienes solo la miran como alguna especie de mascota entretenida? Es como cuando Platón argumentó que algunas personas son esclavos naturales y solo pueden ser felices dependiendo de otras personas. En pocas palabras, Steven Universe platónico es pro esclavitud. En una nota relacionada, ¿se acuerdan cuando los fans cuestionaron si Rose es un pedazo de mierda de persona? Ya saben, después de todo lo que ella hizo, sabotear a su raza, causar guerra, genocidio, ¿por qué desapareció cuando las gemas más la necesitaban? ¿Por qué abandonó a Spinel? Bueno, parece que sí era una mierda exageradamente idealista todo este tiempo, y el show no tuvo nada que decir en su defensa. Hizo todo eso porque nunca se detuvo a pensar sobre el futuro y las implicaciones de sus actos, y entonces no tomó responsabilidad por nada de lo que causó, condenando a un pobre niño a una vida de constante estrés y hasta enfermedad mental, o al menos eso es lo que nos dice la serie. ¿O no? Y esta confusión surge por el noveno problema. Problema número 9. El show es muy adulto y muy infantil. Traducido significa que el show es pretencioso. Uno podría, hasta ahora, decir que ninguna de las críticas que he hecho aplican porque hablamos de un show para niños. No debería tomarlo en serio. Los creadores no tenían por qué pensar en todas las implicaciones que menciono. Le exijo demasiado, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que es la serie quien se pone en dicho estándar. Es la serie la que invita a que la pensemos con criticismos que son válidos para series adultas. Toca temas serios como las enfermedades mentales, la violación, el abandono, la tensión sexual, la sexualidad en general, la dependencia emocional, el genocidio, mientras resuelve todo con magia o hablando, saltando tonos de comedia a súper dramático en menos de un minuto. Dicho drama siendo melodramático como ya mencioné antes, siendo la serie en general demasiado ambiciosa para su propio bien, resaltando más cuando es solo un slice of life sin nada más. De verdad parece que el staff proyecta sus problemas en el show, cosa que no debería ocurrir en algo para niños. Si la serie pretende todo esto y quiere dirigirlo a niños, los criticismos aplican perfectamente. Y de hecho, aplican doble, al también sujetarse a críticas que se harían a una caricatura que es irresponsable con los niños, por cómo maneja sus implicaciones. Problema número 10 y final. Es simplemente que es progresista. Sé que muchos de ustedes pensarán que la agenda política del creador no importa o tiene impacto nulo en algún trabajo de ficción, pero lo cierto es que todo esto debe mantenerse a raya o ejecutarse bien porque, si pusieron atención, casi todos los problemas que mencioné se reducen a esto. El show resuelve conflictos serios y adultos con magia porque los progresistas no viven en la realidad. Los personajes reaccionan de maneras melodramáticas a pequeñeces porque así de sensibles son los progresistas. Spinel se obsesiona con las diamantes porque así perciben el amor los progresistas y ven normal las enfermedades mentales. Steven se fusiona con su padre porque así de degenerados son los progresistas. La redención es manejada de forma estúpida porque nuevamente los progresistas no viven en la realidad. Y al final las moralejas son cagada porque no hay peor consejo que el de un progresista que es un degenerado y un inestable emocional. Que va, es incluso pretenciosa por el hecho de ser progresista también. Y esto puedo ilustrarlo con el ejemplo de la fusión. La fusión es demasiado ambigua. Puede significar lo que quieras. Así que por un lado el show es alabado por ser muy profundo en temas de sexualidad, cuando en realidad está explotando algo que nunca es realmente explorado en ese sentido, y es ambiguo. ¿Cómo puede algo ser profundo cuando no está definido de forma apropiada? Esto, en efecto, puede hacer a la fusión algo realmente perturbador. Por ejemplo, las gemas a veces hacen danzas eróticas cuando hacen tal acto, haciéndolo ver como una alegoría para el sexo, o de algo cuanto menos de naturaleza íntima. Y entonces tienes cosas como fusión forzada, o gemas adictas a la fusión. Y si la fusión es sexo, entonces esto tiene implicaciones de mierda para un show infantil. La cosa es, si realmente no es sexo en este contexto, estas instancias no tendrían sentido. Si no fuera sexo, la serie no haría tanto escándalo por fusiones forzadas. Hace énfasis en esto, porque sabe que recuerdas a las gemas bailando de forma erótica, por lo que sabe que las relacionas con el sexo,
Después de todo, si todos lo interpretamos como sexo, es porque la serie no da incentivos para que lo pienses así, ¿verdad? Es un enorme doble estándar cuando los fans o el staff mismo dicen que no es sexo o no es siempre sexo, cuando lo hacen ver sexual y hacen ver la fusión forzada como algo muy impactante, para que luego el show sea alabado por tocar temas adultos, como la dependencia sexual o la violación. Así que, en pocas palabras, la fusión es un doble estándar para que signifique sexo cuando el show quiere ser alabado por ser muy inteligente y profundo, y para que no signifique sexo cuando la serie está pasándose de la raya y no quiere ser criticada por ello. Excusar el show y seguir promoviendo mierda degenerada. Incluso los fans reconocen de vez en vez que Sugar está haciendo trampa con esta alegoría y está representando cosas adultas. Pero entonces se hacen los sordos cuando apuntas a las asquerosas implicaciones, como dos niños fusionándose, recordándonos a los fanarts pedófilos del staff de personajes infantiles teniendo sexo, o como cuando Steven y su padre se fusionan para formar un fetiche vara con un bulto en el pantalón. Incluso si fuéramos a aceptar que la fusión no siempre significa sexo, que significa sexo dependiendo del contexto, lo cual es flojo y conveniente de por sí, la cosa es que Steven y su papá, nunca de los nuncas, deberían hacer algo que puede ser confundido por sexo, o que a veces puede significar sexo. Steven no debería hacer con su papá algo que hace con la chica que le gusta. Es súper duper perturbador y asqueroso. Nadie debería defender esta mierda como necesaria para la trama o para cualquier mensaje que la serie quiera transmitir, porque es mierda degenerada y punto. Así que esto fue Steven Universe. La serie que es cagada porque es progresista y que termina con los personajes solucionando el problema final por abrazar a Groudon de Pokémon. Es uno de los cartoons más influyentes de la última década y espero deje de serlo y nos podamos olvidar de ella pronto. It was a drag. What's the feeling of creating a cartoon that breaks so many taboos? This has a little bit of a long answer. It feels very natural for us to be telling the story we're telling. I think for a lot of us on the team, we're writing about ourselves and our friends and our family, and a lot of us are not straight, are not white, are not gender normative, so What's the use of money if you ain't gonna break the mold?